Hola, estimados. En este video vamos a revisar cómo grabar un contrato no proporcional en el programa. Va a ser un video un poco largo porque justamente no es algo, digamos, que se haga rápidamente, sino que, digamos, se toma su tiempo. Lo primero que tenemos que hacer entonces, vamos al menú de emisión, contratos, registros, pero en vez de grabar desde el principio un contrato, vamos a tomar uno que ya existe para que avance más rápido, digamos, este video. Vamos a suponer que estamos grabando un contrato cuando en realidad ya existe. Lo primero que tenemos que hacer es indicar la fecha de emisión, que normalmente es la fecha del día, la fecha de registro. Para nosotros la fecha de emisión normalmente es la fecha de registro, es decir, del día. Luego indicamos un código. El código es un valor que la compañía, que nuestra empresa asigne al contrato, a cada contrato. Es opcional, como podemos ver aquí, podemos o no indicarlo. Esta referencia debemos dejarla en blanco al grabar porque el programa la determina y la asigna. Como vamos a ver, debemos dejarla en blanco para que el programa la asigne en forma automática. La vigencia del contrato, el año desde hasta, seleccionamos una compañía cedente, seleccionamos un ramo, seleccionamos un tipo. Estos tipos son los que nosotros querramos. Nosotros grabamos un, un catálogo de tipos. Aquí tenemos otra instancia del programa y aquí podemos ver, por ejemplo, donde están grabados los tipos de contrato. Como vimos en otro video, este es el prefijo que se usa para construir la referencia de acuerdo al tipo que se asigne al contrato. Aquí entonces se registran los tipos del contrato. Y asignamos un suscriptor de nuestra tabla de suscriptores. Una descripción, si nos parece, ¿verdad? Podemos dejar en blanco esta descripción y hacemos un clic en grabar. Vamos, por ejemplo, a dejar en blanco esta referencia para hacer como si estuviéramos grabando el contrato. Aquí en código podemos poner, digamos, nuestro código. Y al decir grabar, se va a calcular la referencia como vimos en otro video. Ok, ya tenemos nuestra información genérica del contrato, la compañía, el ramo, el tipo, etc. Ahora vamos a registrar la información de las capas del contrato. Hacemos un clic en capas y como es un contrato que ya existía para que nuestro video sea un poco más rápido, entonces vamos a ver que ya existe una capa. Nosotros vamos a agregar una ahora para ver cómo se registra una nueva capa. Pero bueno, vamos a iniciar con esta. Entonces en nuestra primera capa vemos que ponemos la prima, vemos que ponemos nuestra orden, impuesto, etc. Estos impuestos y este corretaje son como valores por defecto para que sean asociados a los reaseguradores. Es decir, nosotros ponemos aquí un impuesto, un corretaje, y cuando registremos los reaseguradores de la capa, estos reaseguradores van a asumir esos valores y nosotros lo vamos a cambiar si es adecuado cambiarlo. Si no, los dejamos así. Inicialmente, cada vez que grabamos un reasegurador, él toma estos valores. Vamos a ir nuevamente a nuestra otra instancia. Él toma estos valores de esta tabla que está aquí. De tal manera que en esta tabla existen lo que nosotros llamamos valores por defecto para el primer porcentaje, para el segundo porcentaje, para el porcentaje de impuestos sobre la prima neta que prácticamente nunca usamos y un valor por defecto para el corretaje.
Estos valores por defecto son justamente valores que se asignan inicialmente y que después pueden ser cambiados. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestra información, nuestra configuración de reaseguradores para la capa. Y una vez que tenemos esta lista de capas y esta lista de reaseguradores para la capa, nosotros hacemos un clic en este link y se calcula esta información resumen del contrato. Aquí en esta información de resumen está la prima bruta, está para cada compañía la prima, la orden, la prima bruta, los impuestos, etc. Y como vamos a ver después, una vez que nosotros tenemos inicialmente determinadas estas cifras en esta lista, hacemos un clic en calcular y el programa nos calcula todas las cifras que corresponden a las capas, que en este caso es una. Por supuesto que la sumatoria algebraica de la prima neta debería ser nuestro corretaje, ¿verdad? Es decir, este valor es una suma algebraica de lo que cobramos versus lo que pagamos, es decir, la diferencia debería ser nuestro corretaje. En esta columna en particular está el corretaje, que es el mismo valor, como podemos ver. Bueno, luego, finalmente, una vez que nosotros calculamos con ayuda del programa este cuadro, esta lista, que contiene un resumen de los datos del contrato, entonces construimos haciendo un clic aquí, y ya lo vamos a ver, construimos las cuotas del contrato. Nótese que el identificador de las cuotas, es decir, en el programa van a haber muchas cuotas, cada contrato tendrá unas cuotas, cada riesgo tendrá unas cuotas, etc. Van a haber infinidad de cuotas. Y esta columna origen identifica las cuotas de una entidad en particular, es decir, de un contrato, por ejemplo. En este caso es un contrato no proporcional cuyo número es 8, el numerito que vimos inicialmente aquí. Y este todas quiere decir que cada cuota corresponde a todas las capas del contrato. Es decir, que el programa resume todas las capas en unos valores únicos y con esos valores se calculan las cuotas del contrato. Es decir, que no es una cuota por capa, sino una cuota para todas las capas. Que es como, digamos, comúnmente se hace. Bueno, ya que vimos más o menos rápidamente cuál es la información que constituye el registro del contrato, vamos ahora a grabar aquí una nueva capa para ver más o menos en detalle cómo se calculan los valores. Lo primero que tenemos que ver es que los reaseguradores corresponden a una capa en particular, es decir, estos reaseguradores corresponden a la capa que existía. Si yo selecciono la capa 2, vamos a ver que no hay reaseguradores. En vez de grabarlos de manera directa, como hicimos con la primera capa, el programa nos permite, con este mecanismo, copiar los reaseguradores de una capa, reaseguradores que ya existen, en una capa que no los tiene. Vamos a decir que queremos copiar reaseguradores de aquí para acá y hacemos un clic en OK. Listo, ya están copiados. Ahora si seleccionamos aquí tenemos reaseguradores y si seleccionamos aquí también tenemos reaseguradores. Nosotros podemos cambiar estos valores. Por ejemplo, si un reasegurador tuviera una participación en una capa diferente a otra, o si un reasegurador que participa en una capa no participa en la otra, tendríamos que eliminarlo, etc. Es decir, nosotros podemos cambiar esta configuración de reaseguradores para otra capa. No lo vamos a hacer en este caso. Ya que tenemos nuestras dos capas, bueno, vamos por supuesto aquí a indicar la prima
de esta capa, vamos a suponer que sean 25 millones. Y con eso nosotros podemos determinar este cuadro ahora que agregamos una segunda capa. Fíjense que sencillamente hacemos un clic en este link para determinar estas cifras que están aquí. Hacemos un clic, él nos dice que el programa nos dice que confirmemos que queremos sustituir esta información que ya existe, le decimos que sí. Y él nos calcula esta lista, este cuadro, donde está sencillamente un resumen por capa y compañía y moneda de la prima de cada capa, las participaciones de las compañías, etc. Aquí podemos ver que la primera compañía somos nosotros mismos, es decir, nuestra compañía participa con un 100% o el porcentaje que sea, y luego vienen los reaseguradores. Pero en la lista, el programa siempre comienza con nosotros en la lista. En la capa 1 la lista comienza con nosotros y en la capa 2 la lista comienza con nosotros. Nosotros y los reaseguradores, nosotros y los reaseguradores. Luego, para nosotros completar este cuadro, ¿verdad? Aquí podemos ver las primas, las órdenes y los costos. Ahora nosotros, para completar este cálculo, nosotros calculamos a través de este link. Aquí está, él calculó todos los valores, calcula la comisión, calcula el corretaje, calcula el impuesto, creo que dije comisión y no he debido, calcula los impuestos, calcula el corretaje, calcula la prima neta, ¿verdad? La suma algebraica de las primas netas en nuestro corretaje y en particular en esta columna está el corretaje, aquí está la sumatoria de los corretajes, que es nuestro corretaje, o debería ser. Ahora vamos a calcular, vamos a determinar el último cuadro, que es el cuadro de las cuotas del contrato. Es decir, cómo vamos a cobrar y pagar estos montos que están aquí. Recuérdense que estas cuotas corresponden al estado del contrato cuando tenía una sola capa. Nosotros regresamos, agregamos una capa para ver cómo se hacía. Y ahora que tenemos este cuadro resumen en base a las dos capas, hacemos un clic en este link para calcular las cuotas. Como ya las cuotas existen, es decir, ya hay unas cuotas registradas antes, no pregunta si aún así continuamos y calculamos unas nuevas, le decimos que sí. Y en este cuadro vamos a indicar la configuración de nuestras cuotas. Vamos a suponer que son dos cuotas. En esta fecha se comienza. Vamos a suponer que son 60 días de vencimiento para cada cuota. Esto casi siempre va a estar marcado porque esto quiere decir que nosotros vamos a resumir la información de todas las capas antes de calcular las cuotas, es decir, que no va a haber cuotas para la capa 1, cuota para la capa 2, cuota para la capa 3, sino que va a haber un solo set de cuotas para todas las capas resumidas, que es como comúnmente se hace. Aquí vamos a indicar o los días o los meses que existen entre las cuotas. Es decir, qué cantidad de meses existen entre estas dos cuotas. Vamos a suponer que sean 6 meses. Sencillamente hacemos un clic aquí y él calcula las cuotas. Vamos a decirle cerrar. Y lo primero que podemos ver es que él va a eliminar las cuotas que existían antes y va a dejar las cuotas que calculó ahora. Aquí podemos ver el identificador de las cuotas, que es contrato no proporcional, del contrato 8 en particular, y todas las capas, que es lo que comúnmente se hace como acabamos de comentar. Hay una fecha de emisión para las cuotas, que es cuando se registran, una fecha en la cual cuando las cuotas se activan. Aquí está cada empresa, como podemos ver. Aquí está la cuota del cedente y luego la cuota de cada reasegurador.
el número de la cuota de 2, los días en este caso 60 días de vencimiento, la fecha de vencimiento, el monto original de la cuota y el monto, es decir, como son dos cuotas, el monto que se debe a la compañía se divide entre dos para que den dos cuotas. Este es el monto completo que se le debe a la compañía. El monto completo, es decir, su prima. Como son dos cuotas, él lo divide entre dos y obtiene el monto de cada cuota. En realidad eso es todo. Bueno, vamos a grabar. Cada vez que nosotros veamos este asterisco aquí, quiere decir que hemos editado estos datos y que debemos grabar para guardar esto en nuestra base de datos. Vamos a grabar. Desapareció el asterisco. Ahora si nosotros regresamos, si nosotros consultáramos nuestro contrato de ejemplo, ¿verdad? Lo vemos aquí y vemos que el contrato que acabamos de grabar ahora tiene dos capas, ¿verdad? Cada capa tiene su configuración de reaseguradores, que en nuestro caso es idéntica. Recordemos que este cuadro segundo que está aquí, este segundo cuadro, esta lista, es el resumen de la información de ambas capas, capa 1, capa 2. Recordemos que siempre en la lista, cada información, resumen de capas comienza con nosotros mismos, es decir, lo que nosotros aceptamos de la capa, que en este caso fue el 100%, y luego los reaseguradores, nosotros los reaseguradores, y luego por último hay un tercer cuadro donde están, digamos, determinadas las cuotas, cómo va a ser cobrado y pagado el contrato. Bueno, digamos que con esto concluimos lo que es el registro, este video que nos demuestra cómo registrar un contrato no proporcional en nuestro programa.